Hemos seguido a lo largo de esta semana, y usted puede fijarse en las crónicas y notas que hemos publicado, a momentos solo nosotros, frente a un país que se encuentra expectante siempre a la presencia de Rafael Correa. Y en medio de lo que ha sido su presencia se han dado una serie de actos, disposiciones, medidas y una serie de hechos que plantean el primer gran debate, el tema de la consulta. Y por ahí empiezo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rafael, bienvenido, gracias por estar acá. A ver, plantéate la consulta. Pancho, por esta entrevista, un abrazo, como tú dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioyentes en el planeta. Hay un grave error de concepción. No se, si me pasan la carpeta, por favor, que es en el carro, no se impugna la capacidad del presidente a convocar una consulta popular. Yo mismo lo hice 4 veces, pero en base a un programa de gobierno, en base a lo que había ofrecido al pueblo ecuatoriano, y eso le resta legitimidad. Pero aquí hay una clara manipulación. La pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado. ¿Por qué es un golpe de Estado? Porque está interviniendo en otra función del Estado, destituyendo a los consejeros. Si no está de acuerdo con la gestión de esos consejeros, existe el mecanismo constitucional de juicio político. ¿Por qué no recurren al juicio político, donde tendría mayoría? Porque no pueden apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la clave. Y quieren apoderarse y conformar un Consejo de Transición exclusivamente con miembros del Ejecutivo, pero no contentos con aquello, y esto ya es reestructura del Estado, se requiere una asamblea constituyente sin lugar a dudas, le están otorgando competencias que no tienen la Constitución y que pertenecen a la asamblea. Esto es, de evaluar y cesar en funciones a las autoridades que ellos han elegido. Eso significa cesar en funciones: fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, los 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Legislatura y la propia Corte Constitucional. Y la gente no se ha enterado de eso. Y se van a repartir la patria cual batín entre piratas, como hace 20 años sucedía. Pero esa es una sola pregunta. De las 7 restantes, la pregunta lógica es: ¿te opones porque en la pregunta 2 te impediría ser nuevamente presidente? Aquí lo que menos importa, Pancho, soy yo. Si a mí me hubiera interesado ser presidente, me hubiera presentado y te aseguro que ganaba una sola vuelta. No me interesa. Yo soy lo menos importante. No me digas que en este momento hay que respetar, ahorita, con todo lo que están haciendo, es urgente responder con algo. Ya vamos a hablar de aquello. Pero en todo caso, es una clara regresión de derechos. No solo regresión de derechos. Si me buscan, por favor, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, ¿no? Contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, numeral 2, que te dice las únicas causales para poder excluir a alguien de la participación política. Y esto es edad, es nacionalidad, idioma, instrucción, sanidad mental. Por ningún lado te dice que es haber ocupado ya el cargo. Y contradice el informe de la propia Corte de hace 2 años para las enmiendas, donde claramente dejó expresado que aumentaba derechos de la reforma, derechos, la enmienda, derechos de participación para aquel que quiere postularse nuevamente y derechos de elección para aquel que quiere elegir al que ya participó. Cuestionas 2 preguntas, sí. La 2 y la 3, ¿y el resto? ¿El resto no vale, no sirve o no es válido? Es una gran pregunta, es una gran burla. Todo el resto lo puede tramitar por la asamblea, no se requiere consulta popular. Son las preguntas de enganche, burlarse el pueblo ecuatoriano para camufladamente pasar las 2 preguntas, como decimos en la costa, pepas, el meollo, que es la pregunta 2 y la pregunta 3, que es la más grave. La más grave es la pregunta 3, eso es acabar con el Estado de Derecho. E incluso hay preguntas, como el de Asuní, que ni siquiera requieren pasar por la asamblea. Es un decreto ejecutivo. Quiere aumentar la zona intangible, es decreto ejecutivo. Y hay un gran engaño. Se burlan de la gente, se burlan de los jóvenes. Dice, y vamos a reducir, consultamos que se reduzca zona de intervención de 1.030 hectáreas, creo, a 300 hectáreas. Si van a ser 250 hectáreas las impactadas por la explotación de petróleo en Yasuní, ya lo sabíamos. No están sacrificando una gota de petróleo, le están tomando el pelo al pueblo ecuatoriano. Otra cosa, lo de los niños, jóvenes, adolescentes. Yo a inicios del año presenté un proyecto de ley reformando el COIP, poniendo que prescriban esos delitos en 40 años. Si quieren que no prescriban nunca, es solamente seguir tratando ese proyecto. Entonces son las preguntas de enganche, y lo que tenemos que rechazar es que se juegue con cosas tan sagradas como la consulta al pueblo para esta maniobra politiquera. Estamos retransmitiendo la señal a través de nuestro espacio en Ecuador Inmediato Televisión. Estamos también conectados en nuestro canal de YouTube de Ecuador Inmediato y estamos también en Facebook Live.
usted nos puede apreciar a través de la señal de Ecuador Inmediato. Gracias a Radio Magia de Quinindé, que nos solicitó retransmitir este espacio informativo. Lo planteado por el presidente Lenín Moreno esta semana ante el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué es reclamado por ustedes? ¿Por qué consideran que es inconstitucional lo expresado ante el Consejo Nacional, los 2 decretos y la convocatoria de consulta? Por favor, si me buscan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23. Aquí está el iPad, bueno, está sin señal. Mira, oye, es un golpe de Estado, por favor, tú eres abogado, Pancho. Entiendo tu rol como entrevistador, pero ¿sabes lo que está sucediendo? Están omitiendo el control constitucional de las preguntas. ¿Y por qué? Porque se filtró la ponencia de la juez ponente, Tatiana Ordeñana, en que modulaba seriamente la pregunta 2 y 3. Entonces, al ver que no les iban a pasar las preguntas como estaban para apoderarse del Estado, hicieron de emergencia un plan B, se reunieron el día martes con el presidente de la Corte Constitucional, Ruiz, que en esto tiene un rol nefasto, con Miguel Carvajal, le informa eso al presidente Moreno, de noche se reúnen con el Consejo Nacional Electoral para cambiar la mayoría, ofreciéndole los cargos, pero que dé paso a la convocatoria de elecciones, y el día miércoles de mañana mandan los decretos, argumentando que se venció el plazo, cuando el reglamento de sustanciación dice que con los amigos curiae se suspende el plazo, porque si no sería imposible pues la participación de la ciudadanía. Pero lo más grave es que ellos lo sabían, porque estaban participando los amigos curiae. O sea, te imaginas, es como que si deliberadamente tú y yo digo, atiéndame con mis amigos curiae, se les pasa el plazo, se fue el plazo, ya perdieron. Nadie puede argumentar a su favor su propia maniobra. Entonces, pero además, no es el presidente el que tiene que declarar inconstitucional un reglamento, es la Corte Constitucional precisamente. Mira, permíteme para no dejar esto suelto. Artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, derechos políticos. Porque para algunas ocasiones sí somos los campeones en derechos humanos y hay que respetar los tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento en Ecuador, y para otras ocasiones no sirven para nada. Artículo 23, derechos públicos, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Primero, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de asuntos públicos, votar y ser elegidos, tener acceso a condiciones de igualdad a las funciones públicas de un país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, donde dice por haber ocupado anteriormente el cargo. Y esto del principio de alternabilidad ni siquiera es palabra castellana y no es un principio ni constitucional ni jurídico. Ya, correcto. Se da la presentación. Volvamos al tema si quieres que... Se da la presentación. Sí. Entrega al Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Cómo no previeron ustedes, Alianza País, lo que estaba pasando en el Consejo Nacional Electoral? Están postergados los cargos de Nubia Villasís, Paul Salazar. ¿No son militantes de ustedes? ¿Cómo se prestan para esto? Ayer el Consejo Nacional Electoral ya se reintegró, porque estaba integrado, ya se reintegró y aceptan de por sí lo que ha mandado el presidente Moreno. Desconozco si son miembros de Alianza País, pero obviamente al ocupar esos cargos de consejeros electorales tienen que despojarse de cualquier partidismo. Eso no significa, o sea, toda persona, no existe la neutralidad, o llamémosla imparcialidad. Siempre tú tienes tu corazón a la izquierda, a la derecha, pero nunca debes perder la objetividad y el cumplimiento de tus responsabilidades. Cuando se está ahí, se olvidan de que son de Alianza País, tienen que cumplir su responsabilidad. La imagen que se ha presentado es que siempre el Consejo Nacional Electoral estuvo integrado en su totalidad por miembros militantes, no activos, no participativos, simpatizantes, cercanos o como quieras llamarlo, a Alianza País. Eso no es cierto. Correcto. Yo no conozco a la señora Paredes. Cuestionarás. No conozco a Tayupanta. Cuestionarás la integración. Pero ese es el mito urbano. Desconozco las acciones legales que esté tomando Alianza País. Hay gente analizando esto porque es gravísimo lo que está pasando y es descarado. Porque después del acuerdo el martes de noche, donde el Poder Ejecutivo se reunió con el Poder Electoral, es decir, intervención en otras funciones, ¿no? Dan paso a todo. Han destituido a todos los directores a nivel nacional. Ya hoy día, a las 10 de la mañana, el pueblo ecuatoriano va a convocar a elecciones haciendo caso omiso del control constitucional. Se acabó el Estado de Derecho y sembrando un precedente nefasto. Pancho, tú eres periodista, argumentando que el plazo de 20 días, de acuerdo a lo que ellos creen, no de acuerdo al reglamento de la propia Corte Constitucional, cerca de 2.000 dictámenes de la Corte Constitucional con ese criterio serían ilegales. Y esto va a acercar en ridículo al país
¿no? Y va a costar probablemente centenas de millones de dólares en demandas. Si hay consulta, si llaman a consulta, ¿tú participarías en la campaña para esa consulta? Yo no puedo, yo estoy residiendo en el exterior por cuestiones familiares. No vendrás, me ni extraña estarás mucho, presente. me extraño mucho a mi país, yo adoro a mi tierra, pero también adoro a mi familia. Tenía que darle tranquilidad y motivos familiares muy poderosos. Yo regreso a Bélgica el lunes 4 de diciembre. Ya, entonces no participarás. Pero el otro, ¿impulsarías un llamado a Asamblea Constituyente frente a todo este cuestionante Sí. que tienes frente a la O Asamblea? sea, si pasa, oye, por Dios, pueblo ecuatoriano, ¿dónde está la reserva moral de este país? ¿Dónde están los periodistas ¿Impulsarías la honestos? llamada ¿Dónde constituyente? están los constitucionalistas? ¿No? Lo que se está dando es un golpe de Estado. Es absolutamente inconstitucional. Ciertas preguntas de la consulta y el mecanismo, haber obviado a la Corte Constitucional con la leguleyada de que se acabó el plazo. Cuando el plazo sigue vigente, incluso hay una convocatoria de la Corte para el próximo martes 5 de diciembre, diciendo textualmente, aquí está el comunicado, ¿no? De esta fecha y respecto a los procedimientos y tiempos previstos en la normativa constitucional, legal y reglamentaria pertinente, el Pleno de la Corte Constitucional conocerá el proyecto de dictamen presentado por la jueza ponente, doctora Tatiana Ordeñana Sierra. Lo dice explícitamente, que están dentro del plazo. Entonces, romper todo esto es romper el Estado de Derecho. Así que trataremos de ir a una constituyente si esta barbaridad pasa. Tenemos fe todavía en la Corte Constitucional que se reúne el día martes. Ojalá no hagan una trafacía de que no dan quórum, etcétera. Sería una vergüenza histórica. Y tenemos fe también en otras instancias como el Tribunal Contencioso Electoral. Pero realmente lo que hemos visto es terrible. Todo está vendido, todo es en base a pactos. Ya se acabó el Estado de Derecho. Se acabó el Estado de Derecho. Rafael Correa. Pero Pancho, yo sé que tú tienes que abordar la objetividad, pero no te cuentas lo que estoy diciendo. Tú eres abogado. Está reflejado en los medios. Está reflejado en nuestras noticias. En tus noticias, porque no en los medios. Bueno, no son medios noticias, están son las que usando se han producido y que nosotros hemos publicado. A ver, Es que si no, una vez que tú te fuiste, una vez que dejaste el poder, acá se enfrenta una intensa actividad por parte de la oposición y también por parte de sectores que eran allegados a ti, para dar una imagen de gobierno de corrupción. Sí, terrible. Que tu gobierno Canallé. fue corrupto y que no robaste. ¿Que robé o que no robé? Que no robaste. Tú, Rafael Correa, no robaste, pero dejaste robar. Eso es ser corrupto. Eso es ser corrupto pasivo. Yo no soy ni corrupto activo ni pasivo. ¿Conocías los casos que se ¿Qué denunciaron? voy a conocer? Pues si no, jamás lo hubiera ¿Cómo es permitido. posible que no conozcas si tú controlabas todo? ¿Cómo es posible? Primero, eso no es verdad, Pancho, que yo controlaba todo. No me sobreestimen. Segundo, estamos hablando del caso de Brecht, pues. El caso de corrupción más sofisticado todavía en la historia de la humanidad. No estamos hablando del Solo caso aquí Petroecuador. la voy a tratar ese. Empecemos por el segundo, si quiere. ¿Cómo se conoce el caso Petroecuador? Con los Panama Papers. Ahí se conocen las cuentas, se detecta la cuenta de Alex Bravo, se empieza a investigar con la Fiscalía y se llega a Capaya. Somos nosotros, en mi gobierno, con el apoyo de la Fiscalía o dando apoyo a la Fiscalía, que se pone las órdenes de prisión, este señor Fuga, y ya está resuelto ese caso. Y el caso de el jefe de la mafia fue Charlie Pareja Cordero, altísimo dirigente social cristiano, pero de eso no se dice nada. ¿Qué otra cosa? Caso de Brecht. Ya, el caso de Brecht, pero por que es favor, sonado en América Latina, que no solo es tu país, que es todo los países maravilloso. de América Entonces, ¿por qué no se lo descubrió en los otros países y en Se nuestro los ha país? descubierto, se los Pero ha después contado. de las delaciones de los de Odebrecht, el caso de corrupción también más sofisticado en la historia de la humanidad, con toda una dirección de esta empresa constructora la más grande de América Latina para sobornar, dar coimas a través de paraísos fiscales como Andorra, en cuentas secretas, que uno debe ser parapsicólogo. ¿Cómo se descubre esto? Con las delaciones por el caso Lava Jato en Brasil, Claro. y las delaciones en Estados Unidos. Pero el propio FBI dice, sin esas delaciones, nos hubiera tomado 100 años reunir la información. Pero se ha hecho creer que estaba en nuestras narices, que todos conocíamos y que todos éramos cómplices. Ya basta. No sean canallas, no jueguen con lo más sagrado que tiene una persona, que es su reputación. Pero algo, y ya se me fue hasta la idea, sigamos y después me viene la idea. Correcto. Rafael Correa, ¿cuánto manejaste tú a lo largo de los 10 años? ¿Qué monto total te ingresó por petróleo? ¿Qué monto total tuviste de manejo? Porque a eso se aduce la corrupción. Extremado manejo del dinero que no fue bien administrado y que te lo gastaste. ¿Tú tienes una cifra exacta de cuánto se manejó? Ya me llegó la idea anterior para cerrar ese capítulo. Y entonces también, ¿qué se maneja? Que yo me fui al gobierno y ahí surge el caso de Brecht. Es mentira. Pregúntale al fiscal Vaca, pregúntale al fiscal Chiriboga.
avanzamos todo lo que se podía avanzar. Acuérdate que se hablaba en la lista de Brecht, etcétera, pero las delaciones eran confidenciales en Brasil hasta el 1 de junio. Eso quiere decir una semana después que dejé el poder. Entonces surge, ya cuando se conocen esas delaciones, el fiscal puede actuar con allanamientos de prisión por todo lo que se había investigado en los meses anteriores. Rafael Correa, ¿tú conocías del caso de Brecht anterior a lo que... Por rumores, pues, pero no por las pruebas. Investigaste... Todos los rumores. Acuérdate que se hablaba de una lista. ¿Dónde estuvo la lista? Acuérdate que cuando ya surgen algunos implicados con las delaciones, el mismo presidente Moreno dice, hay muchísimos más implicados. ¿Dónde están los muchísimos más implicados? Entonces se manipulaba eso quiere decir muy que políticamente. Nosotros, ¿dejaste una investigación previa sobre el tema de Brecht? total, pero en base a rumores, no tenemos pruebas. En base a rumores que estaba involucrado Ricardo Rivera, que estaba involucrado Carlos Poli, se los investigó, que estaban involucrados estos funcionarios de Petrocor, que estaban involucrados empresarios privados. Avanzamos lo que se podía. ¿Por qué? Porque el Contralor durante los 10 años de ejercicio tuyo también lo estuvo. Oye, no conociste, no supiste, Pancho, no estableciste una vinculación. Por Dios, eres Contralor de tu gobierno. No, estás equivocado. Qué equivocado que estás. Es otra función del Estado. Correcto. O sea, aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas. La Pregunta por lo que se descubre del Contralor después. De control social y preocupación ciudadana. Entonces yo me tenía que meter a elegir el Contralor. Te olvidas una cosa, Pancho, que el Contralor ya estaba cuando yo llegué de presidente, elegido por el Congreso de la partidocracia. Y luego, cuando se cambió el método... De tu presencia, si no me equivoco. Fue elegido a meses de tu presencia, si no me equivoco. Sí, yo cuando llegué, yo no conocía a Carlos Poli, lo conocí cuando fui presidente, y de ahí cuando se eligió con el nuevo método establecido por la Constitución de Montecristi, concurso de merecimiento, ganó todos los concursos, porque este señor fue hasta presidente mundial de los Contralores. Facilito criticar y decir pues, que uno de ellos era hasta parapsicólogo, pero ¿cómo descubres dónde están las cuentas de Carlos Poli? Yo te voy a hacer una infidencia. Se investigó a Carlos Poli y no le descubrimos cuenta. No quiere decir que no haya recibido plata, que dice que tiene a nombre de tercero la plata. Pero no es tan sencillo, pues, descubrir estas cosas. O sea, lo investigamos cuando ya los rumores decían que estaba involucrado en Odebrecht. Te pregunté sobre el tema de si conocías o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú fuiste advertido de los casos como Pareja, como el caso de Ramiro González. ¿Advertido de quién? De alguno de los sectores. Bueno. Tú me dices, se tuvo que hacer investigación en base a rumores. Correcto. No te llegaron rumores de Pareja, no te llegaron rumores de Ramiro González, no te llegaron rumores de Jorge Glass, no los investigaste, no pudiste investigar. Pancho, es fácil ver los toros de lejos. Cuando tú eres presidente, te llegan 100.000 rumores por día. Correcto. Y ya no tienes capacidad para investigar todo. Y el 99.99% son mentiras. Y ese 0.01%, que sí es verdad, entonces cuando resulta verdad y no lo investigaste, o no tuvimos capacidad para investigar, ahí está. Yo le dije, él es cómplice porque le dije y no investigó. Llegan decenas de esas denuncias por día. Se hace lo humanamente posible. Quiero decirte que Capaya no había ninguna denuncia. Perdóname, yo conocí a Capaya en el 2005 como presidente de Petrocor cuando era ministro de Economía de Palacio. Propuesto como gerente de Petrocor, la memoria es frágil, por las organizaciones sociales, como referente de honestidad en el sector petrolero, editorialista de Diario Expreso durante 20 años. Entonces resultó un corrupto, pero se supo por los Panama Papers. Entonces no había denuncias contra Capaya. Contra Ramiro González se decía de todo. Investigamos, no encontramos. Pero ahora el delito que es acusado, empezamos en nuestro gobierno, que es defraudación tributaria. Por fin detectamos un delito como la de defraudación tributaria. Pero en todo caso, la memoria es frágil. ¿Cuántos años fue prefecto de Pichincha Ramiro González? 8 años, ¿verdad, José? Sí. ¿No te acuerdas que fue alto dirigente de la Izquierda Democrática? ¿No te acuerdas que fue vicepresidente, candidato a vicepresidente con un Rondós? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo te vas a imaginar que es un corrupto? O sea, la prensa transmite la idea de que uno designa a una persona sabiendo que es corrupta. Por favor, si tú designas a una persona por un cargo, confía razonablemente en esa persona. No pudiste con la corrupción en petróleo y te hago 2 antecedentes. Cuando enfrentas el tema del manejo petrolero, tú llegas a nombrar hasta la Marina para que tome a cargo la pelea. Y el único, al menos de lo que yo hice seguimiento, el único caso de advertencia fue la de Villavicencio en una negociación petrolera con Uruguay, que efectivamente resultó que era controvertida y salió un informe negativo de Contraloría. Entonces, esas eran denuncias permanentes. Y el tema petrolero parece que nunca pudo ser controlado porque termina en escándalo de corrupción. No es cierto. O sea, lo que pasa es que a nosotros nos acusan por no haber hecho todo. Tú me das la razón. Era tal la podredumbre en Petroecuador, y la memoria es frágil, que tuve que declarar en emergencia
y meter a la Armada Nacional. Así fue. Para que administre durante meses Petroecuador para enderezar un poco la compañía. No había balance, no había unidad de costo, no había sistema de establecimiento de precios, no había nada. Tuve que meter a la Armada Nacional por la corrupción galopante. Se depuró en la medida de lo posible la empresa. Pero nuevamente, ¿cómo vienen los casos de corrupción que se han detectado? Por medio de paraísos fiscales. Entonces, qué difícil es detectar esas cosas. Y lo que sí es cierto es que habían mafias de Petroecuador, algunas logramos eliminar, otras se quedaron y se activaron porque ahora sí había inversión y antes no había inversión. Y esas mafias eran dirigidas por Charlie Pareja Cordero. Pero no es cierto, o sea, nos acusan como que si no hubiéramos hecho nada. Hicimos muchísimo. Acuérdate de lo que era este país. La corrupción institucionalizada, iba al registro civil y te asaltaban. Ya no existe esa corrupción. Pero quedan estos casos de corrupción sofisticados. Esa es la imagen que, insisto, en este momento tú tienes que confrontar. Ya, pero no en esa imagen. Ya, de tu oposición. En gran parte también del gobierno actual. Ya. Que estuvo 10 años junto a nosotros. Ese es el punto. Ya. Entonces, si es verdad. 674 obras están inconclusas. Tus proyectos emblemáticos fracasaron. Fracasó Yachay, las escuelas del milenio, los hospitales se encuentran con problemas. Oye, tantos lados frágiles dan la impresión de que todo se hizo mal. Es falso, Pancho. Es falso. Ya te voy a admitir, qué pena que nos vivimos estas cosas por la coyuntura y no tratemos una coyuntura tan grave. Pero, para empezar, Lenín Moreno fue 6 años vicepresidente mío. 4 años delegado del gobierno en Ginebra. Parte del gobierno. Si había corrupción generalizada, muchas irregularidades, como lo dice canallescamente, que era cómplice, que era incompetente, que no se dio cuenta, o está mintiendo. Ten la seguridad que es un mentiroso. Y utilizaron, ¿no?, la lucha anticorrupción como instrumento de politiquero y para destruir nuestra honra. Eso es canallesco. Eso no se le puede perdonar a nadie. Eso es bajeza, pequeñez humana. Esto de las obras, mira cómo compra discurso con todo cariño, Pancho. No, que son mentiras. Una pregunta. Esto de los tantos shows que ha presentado y escándalos que ha presentado cada semana el presidente Moreno, incluido una cámara oculta que yo manejaba desde mi celular, ¿te acuerdas o no? Sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan? No, ya no se dice nada, porque es una ridiculez. Esta obra, no son ni 120 las que están con problemas, de las miles que hemos hecho. Metieron aquí las obras suspendidas que no se han empezado a construir porque no hubo financiamiento. Metieron aquí centenas de UPC que están funcionando de maravilla, pero no se ha cerrado el contrato con el constructor por discrepancias en cuanto a precio, pago, y nos engañan. Metieron aquí obras con reajuste, que no es ilegal. Metieron aquí obras que del inicio estuvo planificado que finalicen en el 2018, pero la ponen como problema cuando están dentro del cronograma. Pura mala fe, puro show de gente que no ha hecho una obra y critican las miles de obras que nosotros hemos hecho, pero es desgastante. Cada semana, esta es la estrategia de Durán Barba. Durán Barba es el estratega para esta campaña sucia. Cada semana está desmintiendo la nueva cantinflada del nuevo show. Los proyectos emblemáticos han fracasado. ¿Cómo puede sostener eso, Pancho? No estoy sosteniendo yo. Atento. Proyectos estratégicos. Estoy preguntando qué es diferente sostenerlo. Yo creo que afirmaste. Proyectos estratégicos son un éxito. Rafael. Las hidroeléctricas, hemos pasado de importar energía a exportar, eso gastando centenas de millones de divisas al país, cuando antes salían miles, más de 1.000 millones se importó en energía antes de mi gobierno. Los multipropósitos, que nos ahorran 300 millones controlando inundaciones, aumentan productividad agrícola, las carreteras, la capacidad de internet, la capacidad de comunicaciones en general, la propia refinería Esmeralda, que iba a reventar, hace 4 años todavía no revienta y trabaja al 100%. Yachay es un éxito porque hicieron dañarlo y sí le han hecho un gran daño a la reputación de Yachay, pero no podemos generalizar y decir que nuestros proyectos emblemáticos han sido un fracaso, han sido un éxito total, sino que hemos hecho tanto que algunos deben tener algún problema. Y la mediocridad enfatiza ese alguno y no el todo. Me permite aclarar algo, que es bueno. No estoy afirmando. Yo creo que se afirma. Hay tanto tiempo de ausencia tuyo y hay tanta información sobre el tema. Sí, es terrible. Que quiero aprovechar la oportunidad para irte preguntando. Gracias, Pancho. Lo que probablemente no han hecho otros medios. Gracias. Que tuvieron la oportunidad de preguntar. Pero es que te diga Pancho, ¿no? Porque... No, adelante, sin problema. Pero sí, esto ha sido desgastante, ¿no? Yo creo que a nadie le molesta que les llame por el nombre a uno. Yo de Bélgica veía cada semana unos escándalos. Por eso mismo, se apaga la cámara, en Carondelet. Déjame preguntar. No es mentira. ¿Cómo vas a enfrentar esta imagen de corrupción? ¿Cómo limpiar esa imagen de corrupción? Te pongo un caso más directo. ¿Tienes juicios en contra tuyo? ¿Te pueden enjuiciar por algo? Ya estoy enjuiciado. Entonces cualquier cosa se puede esperar en este... ¿Y qué vas a hacer con esos juicios? Defenderme, pero ya no tenemos Estado de Derecho, sino Estado de opinión y Estado de hecho. Y la consulta es eso, para reemplazar la autoridad de control y poner gente que nos persiga toda la vida, e impedir mi retorno al país. Mira,
el ser inocente o culpable, esto de que el que nada debe, nada teme, ya es un cruel eufemismo en la realidad ecuatoriana en estos momentos. Porque el que nada debe, puede temer mucho. Si no, pregunta a toda la gente que está siendo chantajeada, amenazada, con informe de Contraloría para apoyar al gobierno. Y los que muchos deben, no temen nada si están cercanos al gobierno. Terrible la situación que estamos viviendo. A mí que reviso lo que me dé la gana, todas mis cuentas, si he tomado 20 centavos por eso mío, me pego un tiro. Porque habría traicionado a mi patria, a mi conciencia, a mi familia. Pero hay estos difamadores que se pegan el tiro también si no demuestran sus mentiras. Pero hay un detalle, y es importante tomarlo en cuenta, Rafael. Podrías enfrentar juicios de lesa humanidad, caso derechos humanos, Aldo va a lanzar una campaña en tu contra. Sí, lo van a lanzar. Y la otra, hoy día Ecuarronari anuncia que enjuiciará a Rafael Correa por etnocidio, por haber acabado con la educación bilingüe intercultural. Y eso va a Ginebra. ¿Te van a enjuiciar también internacionalmente? Desconozco, es casi seguro, pero son ridiculeces. ¿Qué quieres que hagamos? Por cumplir con nuestro deber, uno se granjea enemigos. Mira la historia de Alfaro, y yo no le digo ni a la sombra de Alfaro. A él lo quemaron en hoguera bárbara. A mí me quieren destruir con estos procesos absolutamente espurios. ¿Pero qué quiere que hagamos? Mira lo que decía César Montúfar ayer, ¿no? Que por cohecho lo vamos a involucrar y que le impidan la salida a Correa. O sea, es la judicialización de la política. Por cohecho como de Brecht. Yo ni conozco a los de Brecht, pero tú ves la mala fe y la judicialización de la política. Es terrible. Eso es retroceso del país, eso es atentar a los derechos humanos, el derecho a la honra, reputación, pero ya estamos en un diálogo de sordos, ya no se escucha. Estamos charlando con el expresidente. ¿Qué delito de lesa humanidad? Yo no sé ni disparar, por si acaso. Ahí veo un tuit de los Bucarán y los asesinatos. Etnocidio. Etnocidio. Por haber afectado a la educación intercultural bilingüe. Afectado a las poblaciones de... ¿Te imaginas? Eso le llama etnocidio. Yo no te planteo. Etnocidio es desaparecer una etnia. Pero cualquier cosa ya se espera en el Ecuador actual. Estoy charlando con el economista Rafael Correa, en exclusiva. Pero mira, Pancho, ya más seriamente, ¿no? Más allá de que me quieran, no me quieran. No, si todo esto es serio, fíjate. Pero más seriamente, porque sonreí hace un momento y no hay que minimizar a ningún enemigo, pero más allá de que me quieran o no me quieran, ¿qué daño le están haciendo a la patria? ¿Tú crees que alguien honesto va a querer acceder al servicio público después de todo lo que se está viviendo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Pozo Zinc, otra cantinflada. Va a demostrarse que es una barbaridad, que los de Contraloría no saben dónde están parados en petróleo. Pero se acusó a Wilson Pastor, $120.000 le cobran los abogados. Entonces, ¿tú crees que esa gente va a querer de nuevo entrar al servicio público? El mismo Jorge Glass. O sea, ¿cómo le están destruyendo la vida? Vamos a ver el caso entonces luego. Por favor, seamos más sensatos. No nos hagamos el harakiri como república. Seamos honestos, no judicialicemos la política. ¿Qué pasó con Lenín Moreno? Buena pregunta. Pregúntale, pues, porque hace 6 meses me decía el mejor presidente de la historia. Me encantaría. Pero invítalo. Y yo digo... Y le pregunta eso. A ver, como hace 6 meses decía que era el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, que había sido un orgullo cabalgar con una revolución ciudadana, que las obras de la revolución todas estaban bien hechas, que todas estaban bien hechas y habían cambiado la patria. Eso estaba todo lo contrario. Bien hecho. ¿Sí? De acuerdo. Pero de pronto cambió. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Es fácil, ¿no? Es a ver, es la historia de la humanidad. Lenín Moreno sí les dijo lo que está haciendo. No, es falso. A ver, carta del 22 de marzo del 2016, sí. Que yo fui el único medio que la publicó, sí. Que te molestó, sí. Porque cuando publicamos nos dijeron, ¿por qué publican esto si es una crítica interna de Alianza País? Cuando en el fondo era el anuncio de lo que él iba a hacer en el gobierno. Sí, señor, en tu enlace. ¿Ah? En tu enlace siguiente. Ok, veo. Entonces, ¿qué pasó? Moreno ya anticipó que iba a hacer esto. ¿Qué cosa? Lo que está haciendo. No, a ver, ¿qué es la carta que decía? Que dialogará con los indígenas. Pero todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo en el diálogo. Motivará con el sector empresarial todo este acercamiento. Maravilloso. Que extenderá la carta de relación hacia los sectores sociales. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde está el problema? Pero ya decía que éramos corruptos. Ya decía que estaba en contra de la elección. Por el contrario, dijo que me tenía que presentar en el 2021. Ya decía que era jefe de la mafia. Ya decía que era hambriento de poder. Ya decía que todo había estado mal hecho. Ya decía todas esas barbaridades. Pero si estamos de acuerdo con eso, ya decía que iba a disfrazar de diálogo nacional acuerdos previos ocultos al pueblo ecuatoriano, como lo que reconocieron el acuerdo con los socialcristianos o el acuerdo con los con el Bucaramato, los Bucarán, para darle las eléctricas. Eso sí es corrupción. ¿Es que lo dice en esa carta? No, no lo dice.
La Pero carta, si con lo que dice estoy totalmente de acuerdo yo. la carta está publicada. Fuimos el único medio que la publicó y textual. Francisco, estoy totalmente de acuerdo. Correcto. Cuando hablamos de Ginebra, esa reunión que él citó alguna vez, él nos dijo también eso, que va a tratar de ampliar, maravilloso, un cambio de estilo maravilloso. Él dice que encontró Pero un otra país cosa- polarizado, que le dejaste un país polarizado, y por eso ese diálogo, por eso ese acercamiento, Oiga, por eso ese qué casualidad, acercamiento. revisa la historia, porque lo mismo dijo Plaza para traicionar al Faro. Revisa la historia. Plaza llegó como el gran unificador, porque el corrupto, le dijeron corrupto, tirano de Alfaro, había polarizado el país. Qué casualidad, ¿no? Realmente ganó la- Esa es otra canallada. Es canallesco que uno se juegue hasta la vida para hacer justicia social, como Alfaro, separando Estado de Iglesia. Se van a resentir por los curas más reaccionarios. Y que el otro, en vez de reconocer esa lucha, diga, ay no, dividió al país, yo sí lo voy a unir. Eso es dar puñalada en la espalda. Ayer circuló una versión de el sitio web Focus News, en donde, por versión de un Tú hablabas de la denuncia de Villavicencio, pero es un denunciólogo profesional. voy a tomar en cuenta lo que dice. Un cercano a Lenín Moreno llega y dice que perdieron las elecciones en primera y en segunda vuelta. Perdieron las elecciones. A ver, Rafael Correa, Eso no es verdad. enfréntalo. ¿Por qué? Porque la acusación de fraude es con la que llega Lenín Moreno para la oposición, para su Eso no es contendor verdad. Yo principal. no he conocido esa tontería, yo creía que era el petróleo, que ese se pasa de No, eso. señor. Eso es mentira. Estoy hablando de esto. No, eso no es verdad. Ya, correcto. O sea, ¿cómo vamos a poder perder las elecciones? Entonces, en llega la primera Lenín vuelta, Moreno. ¿cómo se pierden las elecciones? Ya, Se llega- sacaron 39.6 y el que le seguía era 23, 14 puntos más. Porque todavía no de- tuvieron el 40% que era necesario. Pero si eso se dijo, pues. Por eso es que hubo segunda vuelta. Entonces, para empezar, mira la incoherencia. Que perdimos la elección de la primera y segunda vuelta. Versión de un Entonces, cercano del licenciado Lenín Moreno, asumo que que la lo primera asuma vuelta, él. asumo que la primera vuelta quedamos segundo. Con lo cual, pues la trampa debe ser de 16 puntos, más o menos. Es un absurdo. En la segunda vuelta, o sea, es muy difícil hacer fraude en los momentos actuales. Muy Entonces, difícil. Con la- el triunfo es legal. Pero por supuesto. Y la presencia de Lenín Moreno es legal. Por supuesto. Y tú lo reconoces. Y entonces llega el presidente Lenín Moreno y se posesiona. Sí. Y desde el primer momento da la impresión de la crítica, de él y tuya. De él porque establece una distancia contigo, porque quiere diferenciarse en el estilo, como tú mismo dices. Y tuya. Rafael Correa, ¿te excediste desde un principio con Lenín Moreno? Eso no es cierto y no trate de justificar la traición, Pancho. Yo esperé algunas semanas y a principios de junio, o mediados de junio, le escribí una carta a Lenín. El IE nos ha hecho retroceder. En 3, 4 semanas, lo que la oposición no logró en 10 años, yo saldré a defender a mi gobierno. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ya empezó a utilizar el arma de la lucha contra la corrupción como arma política y hacernos quedar como corruptos a todos. Una cacería de brujas, por ejemplo, la prisión a Walter Solís. ¿Por qué tiene orden de prisión Walter Solís, ministro de Obras Públicas? Obras Públicas. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? No. Todo el mundo va a decir por el caso de Brecht. Mentira, no tiene nada que ver con el caso de Brecht. Le sacaron del archivo ya un juicio ya archivado para meterle orden de detención y decir, estamos luchando contra la corrupción. Esas cosas no se hacen, ¿no? Entonces, para diferenciarse, como tú dices, la mediocridad y la bajeza, entonces empezaron a tildar de corruptos a todos y obviamente yo tenía que salir a defender mi Ese integridad. es el punto. ¿Por qué le escribes una carta? Rafael, ¿entendías tú que desde el 24 de mayo tú ya no gobernabas? Y eso significa que no tengo derechos políticos, que no puedo expresarme. No quisiste que no puedo imponerte a participar. Lenín Moreno desde el principio con tus conceptos, con tu esquema de gobierno. Pancho, no comparto en absoluto lo que tú estás diciendo. Creo que es claro que esto, tú quieres hacer pasar, como cierta prensa, esto como una pelea de compadre. No es una pelea de compadre. Algo muy profundo. No, es una cuestión de modelo, cuidado, la contrarrevolución No. nació en nuestras entrañas. Criticaron el modelo económico de la Revolución Ciudadana. Criticaron nuestra integridad moral. Y cualquier batalla puede perder un revolucionario, menos la batalla moral. Utilizaron técnicas deleznables que queríamos superadas, persecución, amenazas, reparto. Pactaron con lo más retardatario de la política ecuatoriana, los Bucarán, los socialcristianos, los banqueros, cierta prensa, ¿no? Y nos retrocedieron décadas, y eso sí hay que reconocer, cumplieron 100% del programa de gobierno, pero la oposición, o sea, ¿cuántas casas han construido? ¿Cuántos bonos han aumentado? ¿Cuántos puestos de trabajo han generado? Entonces no hay nada de gestión peor en función del programa. Ahí no es solo tu derecho, es tu deber reclamar, porque tú apoyaste ese candidato y está tu prestigio también en juego, pero también para defender a la Alianza País y la Revolución Ciudadana, porque hay una traición clara y una contrarrevolución.
En las conversaciones previas para ser nombrado candidato, conversaste con él, porque da la impresión de las pocas declaraciones que sobre este tema ha vertido el presidente Moreno, es que él en el fondo reclama su derecho a ser él, no tener tu estilo, no imponerse un estilo como el tuyo. Y ese derecho a ser él, ¿lo estás respetando o lo estás negando? ¿O eso no lo discutieron en el momento en que aceptó su candidatura? No es cuestión de estilo. Una consulta popular propuesta por la oposición, ¿es cuestión de estilo? No. Una pregunta 3, que acaba con el Estado de Derecho, ¿es cuestión de estilo? ¿Por qué no dijo que no estaba de acuerdo con la reelección? ¿Por qué no me lo dijo a mí? Digo lo contrario. Me dijo, cuando lo vi con Ricardo Patiño, gracias a Dios en esa reunión estaba Ricardo Patiño en Ginebra, era ministro, lo dijo acá, era Ricardo canciller. Patiño. Digo, tú tienes que regresar el 2021. Ahora dice que siempre estuvo en contra de la reelección. Ganó las elecciones. Y me dijo, Rafael, yo solo quiero estar 2 años. Tienes que volver. Ahora dice que está en contra de la reelección. Estamos ante un impostor profesional. Yo sé, no tienen por qué creerme. A mí me engañó 10 años. Pero estamos ante un impostor profesional que dice las cosas de acuerdo a la conveniencia, no de acuerdo a convicciones. Y me engañó, me engañó. ¿Crees que el presidente está siendo presionado para atacarte? No, yo creo que durante años fueron lobos disfrazados de cordero con un gran rencor, con un gran odio, y yo no puedo pedirle a nadie que me quiera, que me estime, que al menos tenga elemental gratitud. Pero ¿por qué siguieron Alianza País? Otra gente más frontal, Alberto Acosta, se retiró. ¿Por qué siguieron dentro de Alianza País? Porque decían todo lo que decían, el gran líder histórico latinoamericano, el mejor presidente, y apenas dejaron de necesitarnos, cuando gracias a nosotros llegaron al poder, empezaron a decir todo lo contrario. Revisa, no hay que buscar grandes explicaciones para la pequeña humana. ¿Por qué Plaza empezó a atacar a Alfaro? Por lo mismo. ¿Consideras que... Y dicho sea paso, Plaza venció a un banquero, Lizardo García, y a las próximas semanas, a pocas semanas, pactó con el banquero para destruir a Alfaro. ¿Consideras que es un régimen frágil? ¿Tú no le darás gobernabilidad a Lenín Moreno? Totalmente frágil, a tal punto que su principal opositor soy yo. Un expresidente al otro lado del planeta, que no tiene oficina, no tengo secretaria, yo trabajo en mi casa, en mi departamento, alquilado allá, y que tiene que defenderse con un iPhone por redes sociales. Y soy su principal opositor, que es mayor fragilidad que es. Nosotros, no le darás gobernabilidad. Gobernabilidad para cumplir el plan de gobierno, pero no para destruir a la patria. ¿Qué gobernabilidad estás pidiendo, Pancho? Cuando están proponiendo la destrucción del Estado de Derecho con la pregunta 3, cuando están bypaseando, como dicen los jóvenes, el control constitucional de la Corte Constitucional. Todo el país debe parecer firme ante esta barbaridad. ¿Hasta dónde va a llegar tu oposición a Lenín Moreno? Pero lo que estoy haciendo, pues por Twitter decir la verdad. Esa es la gran oposición. ¿Te das cuenta de la fragilidad? Y te das cuenta de la sobreestimación que me tiene. ¿No? Yo me he tenido que defender todos estos meses por redes sociales, con un iPhone. Y pese a eso, cada semana se refieren a mí. Ponte este escenario. El presidente Moreno enfrenta ahora un proceso legal que puede terminar con su destitución. 1, 2. ¿Qué proceso legal? Este de haber presentado la consulta ante... Pero todavía no tiene ninguna demanda. No. Pero se le puede demandar por arrogación de funciones. Por supuesto, cuidado. es gravísimo. Ya están hablando los abogados. Es que está pasando un punto de no retorno. Eso. No ponga la culpa donde no está. La culpa es Moreno, el gobierno. ¿Cómo hacen esta barbaridad? Por eso te planteo este escenario. Ponte en el plano que sea destituido. Ponte en el otro plano. Moreno no aguanta y renuncia. Y se va. La culpa es tuya. Tú eres directamente insindicado o fácilmente culpable. ¿Qué pena, Pancho? Yo haré lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que yo tenga que hacer? Denunciar el atentado al Estado de Derecho, denunciar la traición a la Revolución Ciudadana, denunciar los mecanismos que está utilizando este gobierno. Ahora está preso sin ninguna prueba en contra, mientras los de Brecht son sobreseídos, quedan en impunidad, y todo para apoderarse de la vicepresidencia. Basta de estas prácticas en el Ecuador del siglo XXI, basta de la alteración de valores que están aprendiendo nuestros jóvenes, de que es bueno traicionarse, desleal, ser ingrato. Basta de creer que democracia es que se vota y yo hago lo que me da la gana. Si te eligen es para cumplir un programa de gobierno, el que aprobó el pueblo en las urnas. No es solo nuestro derecho, es nuestro deber denunciar estas cosas. Te pongo el otro lado. Sí. Yo el pasado domingo en mis editoriales puse uno que llamaba Al diálogo entre tú y Lenín Moreno. Uno de los colegas periodistas en Cuenca, aprovechando mi planteamiento, te consultó y tú respondiste que sí dialogarías en función de país, ¿sí? En función del plan de gobierno y demás.
Pero yo no sé, con lo que acaba de pasar esta semana. Es terrible. Yo creo que es un punto de no retorno. Si ¿No hay diálogo? Eso se acabó. Mira, si ellos tienen éxito, se apoderarán de la patria en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, primero, la historia será despiadada con ellos. Y segundo, tendrán que asumir consecuencias, te insisto. Argumentar que el reglamento de la Corte no sirve y por eso se vencieron los plazos y convocan directamente una consulta electoral, le puede costar centenas de millones al país. Porque cerca de 2.000 dictámenes de la Corte que se hicieron con base en ese reglamento quedarían insubsistentes o serían impugnadas. Entonces están jugando con el Estado de Derecho, están jugando con el futuro de la patria. Es un punto de no retorno lo que están haciendo. Estoy hablando con Rafael Correa, a quienes nos siguen por nuestra señal en Facebook Live, por el sistema de nuestro trabajo en Ecuador Inmediato Televisión. Está también la señal del Movimiento Alianza País transmitiendo en vivo y nuestra estación de radio siempre. Francisco, tú ves la práctica de un gobierno, ¿no? El argumento para convocar directamente elecciones que yo convoqué en el 2011. En el 2011 no existía todavía ese reglamento de sustanciación. Precisamente lo hacen porque nunca podían cumplir los plazos por los amigos Curiay. Primero tuvieron varias resoluciones, luego la plasmaron en un reglamento. Y tercero, estamos hablando de una consulta popular para pertenencia de un cantón de la patria muy querido, muy importante como la Concordia, entre dos provincias, Santo Domingo y Esmeralda. No estamos hablando de una reforma al Estado, por el amor de Dios. Rafael Correa Delgado, ¿por qué crees en la inocencia de Jorge Glass? Porque lo conozco, hemos trabajado juntos, sé que no solo que es honrado, sino que se juega a la vida por evitar la corrupción. ¿Investigaste a Jorge Glass para nombrarle Sí. vicepresidente? De hecho, bueno, ya lo conocía, ¿no? Porque Sí. ya fue ministro, la memoria es muy frágil. ¿Acuerda que el presidente en TV Satelital, Jorge Glass, entrevistaba? Y fue el que más denunció el caso de los Isaías, fue amenazado, etcétera. Y alguna vez el movimiento indígena lo propuso, cierto movimiento indígena, hasta como precandidato vicepresidencial. Facilito olvidarse las cosas. Pero más que con sobra de merecimiento, no necesitaba investigar, lo conocía. Él me entrevistó varias veces también en TV Le Satelital. eligen vicepresidente de la República. ¿No sientes que surgió las acusaciones y las persecuciones en contra de Jorge Glass, pero desde el interior de Alianza País por haberle elegido? Tienes toda la razón. Y les voy a decir algo que alguna vez lo di en una entrevista, pero no lo he repetido mucho. Tienes toda razón. En el 2003, cuando Lenín Moreno dice, ya no quiero continuar, y lo tenía todo calculado, ese no da puntada sin dedal. Bueno, había que proponer otro vicepresidente. Normalmente el candidato presidencial tiene la potestad de proponer a su vicepresidente, como lo hizo Lenín Moreno con Jorge Glass. Por ahí dice que se le impuso a Jorge Glass. Eso no es verdad. Pregunta a la gente de Alianza País. Entonces, como yo sabía que había que impulsar los sectores estratégicos, agua, comunicaciones, petróleo, minería, etcétera, ¿no? Propongo a Jorge Glass, experto en eso, eléctricas, él había manejado con el Fondo de Solidaridad el sector eléctrico. Tú no te imaginas la presión que tuve de ciertos cuadros, más aún de la izquierda pura, la que se cree propietaria de la izquierda, yo llamo la apostolcracia de la izquierda, de Pichincha, ¿no? Para escandalizada, ¿cómo? ¿Y el equilibrio regional? Oiga, pero si los dos vivimos en Quito, mis 3 hijos son quiteños. No, Yo hace 25 años que vivo en Quito, ¿cuál es el problema? La mitad de la lista nacional es de Pichincha. No, pero el equilibrio regional, y de ahí le tuvieron un encono a Jorge, y después, cuando cambia el ciclo económico, cuando tenemos problemas, la economía empieza a desacelerarse, a partir de 2015, ya tuvieron la justificación de irse contra mí. Entonces ya tuvieron la justificación para decir, esto es un estorbo. No, esto ha sido, o sea, la revolución Correa es el problema de la revolución ciudadana y justificar la traición que estamos recibiendo. ¿Obligaste a Lenín Moreno a aceptar a Jorge Glass? No es verdad, y eso pregúntale al Buró Político Alianza País. Quiero hablar con el propuso. señor licenciado Lenín Moreno. Las encuestas daban que el mayor apoyo era para el binomio Lenín, se probaban varios binomios, Lenín-Jorge Glass. Y él pidió a Jorge Glass, revisa la propuesta como candidato vicepresidencial por el propio Lenín Moreno en la convención de Alianza País en el estado de Aucas. Lo pone por las nubes, porque es lo máximo, etcétera, y el binomio será Jorge Glass. Él lo propuso. Apenas se conocieron las denuncias de Odebrecht y se estableció una relación con Jorge Glass, ¿investigaste esas denuncias? ¿Qué relación se estableció con Jorge Glass? Porque hasta ahora no hay ninguna relación, no hay ninguna prueba. ¿Me puede decir? La presencia de José Consensado dos Santos Sí. en el despacho, que se lo exhibe como video, y la otra, que él propició el retorno, así como la salida de Odebrecht tras los incidentes en el proyecto San Francisco. Como estaba en esa área, ¿Investigaste tiene eso? que tratar Odebrecht
y otras decenas de empresas constructoras, etcétera. Ese es el vínculo, entonces, culposo con Odebrecht. Esa reunión con Conceição Santos, como recibía muchos otros representantes, él era encargado, especialmente por mí, en la época más dura económica, para que manejara flujo de recursos, porque teníamos planillas atrasadas, nos querían pagar las obras, entonces decía, negocio, dile que de los 30 que le damos 5 millones, pero que no paren. Entonces, eso lo vincula con Odebrecht. Y sí, revisamos, cuando hace 2 años, ¿no? Páez denunció que su tío estaba vinculado en una empresa, no sé cuánto, que dijo que estaba en las Islas Mazor. Investigamos y nunca se encontraron las Islas Mazor, por Dios. ¿Investigaste a Ricardo Rivera? ¿Por qué le iba a investigar si no era parte del gobierno? Yo no conozco a Ricardo Rivera. Se lo investigó ya en el último tramo. Cuando ¿no? se presentan las Cuando delaciones. empiezan los rumores, ¿no? De Odebrecht, cuando se dan las delaciones, eso fue por noviembre, más o menos, y empiezan los rumores. Primero hablaban de una lista, no sé si te acuerdas. Sí. Y dijeron que en la lista estaba Ricardo Rivera, también dijeron Carlos Poli, y pregúntale al fiscal Vaca, que era mi consejero en ese momento. ¿Tú conocías Cada esa lista semana, de Odebrecht? cada semana nos reuníamos para evaluar cómo iba la investigación, pero en base a rumores. No teníamos las delaciones, eso recién se conoció el 1 de junio, pueblo ecuatoriano. Se conoció el 1 de junio, una semana después que yo dejé el gobierno, pero dejé todo listo para que se actúe. ¿Tú conocías de esa lista? ¿Existe esa lista? No, realmente? no existe, fue un mito urbano. Ya. O al menos todavía no llega, pues la lista. ¿Dónde está la lista? ¿Qué puede pasar si sentencian a Jorge Glass? Estaría preso y sentenciado un inocente. A ver, sería una falla garrafal de la justicia, porque además no existe ninguna prueba hasta ahora. En las audiencias le digo muy bien. E incluso, si hubiese existido alguna prueba, Francisco, la prisión preventiva fue una exageración. Fue para dejar vacante la presidencia y la vicepresidencia y apoderarse de ella. Hasta los opositores dijeron eso, ¿no? A ver, esto es importante. ¿Por qué siempre la figura es desplazar a Jorge Glass? Le he preguntado yo al Jorge Glass en la cárcel sentado frente a mí esto. Si no estuviera de vicepresidente, él no estaría en todo este lío. ¿Por qué la figura es desplazar a Jorge Glass, eliminar a Jorge Sencillo. Glass? ¿Qué? ¿Tomarse la presidencia después? Sencillo. De hace 2 años, cuando ya veían que Jorge Glass iba a ser candidato a presidente, porque ya yo manifesté mi deseo de no presentarme de acuerdo a Lenín Moreno, porque sabía que iba a perder. Por esta parte yo confío totalmente en mi pueblo, ganaba en una sola vuelta, pero no quería seguir en la presidencia, tenía un deber con mi familia y una promesa a mi familia. Entonces ya sabían que Jorge iba de presidente y vicepresidente y le atacaron como bomba en fiesta. ¿Por qué apuntarle al vicepresidente y no al presidente? Porque el presidente es de ellos. Pero si tuvieran un presidente realmente de Revolución Ciudadana, verás que le estuvieran apuntando al presidente como lo hicieron en campaña. Acuérdate, sus aliados actuales, todo lo que le hacían en campaña. Ladrón que malversó fondos en Ginebra, nepotismo que tiene la hija trabajando para él, entre otras cosas también que ganó por fraude, y ahora son los grandes amigos. Si en verdad continuara con la línea de revolución, te aseguro que también estuvieran apuntando a Lenín Moreno. Cuando te han preguntado, y he escuchado varias de las entrevistas, ¿por qué viniste? Yo te preguntaría más bien al contrario. Cuando llegas al país, ¿en qué situación lo encuentras? Primero, y segundo, Rafael, después de todo lo que ha pasado esta semana, ¿tú crees que en el Ecuador te siguen? ¿En Ecuador? Sí. Yo me quedo sorprendido del cariño con que nos han recibido. Miles de personas. Mira, que sigan embelesados, embriagados de poder, no conocen a nuestro pueblo profundo. La gran mayoría son silenciosos. Que crean sus encuestas, aunque encuestas serias nos dan 55-60% de apoyo, pese a todos los ataques que hemos recibido ¿Y eso estos qué 6 meses, significa? sistemáticamente. Significa, ellos lo saben, porque, oye, si tienen 80% de apoyo y la gente no me apoya, ¿qué mejor que permitir la reelección para que me humillen? Pues me den 10-1. ¿Por qué no lo acepto? Porque saben que los venzo, saben que se están engañando. Yo me quedo sorprendido, realmente sorprendido, y mi gratitud a nuestro pueblo del cariño, del aprecio, del recibimiento. Miles de personas cuando llegué el sábado de madrugada al aeropuerto, pero en cada rincón de la patria que hemos recorrido, en los carreteros, etc. Entonces ha sido un recibimiento espectacular. Esa fue la segunda pregunta. La primera, ¿cuál era? ¿Cómo encuentras el país? Ya, triste. Yo veo que en 6 meses nos han retrocedido décadas, no han podido enrollar las carreteras, no han podido derrumbar las escuelas del milenio, pero esa autoestima que habíamos ganado ya se ha perdido. Ahora todos somos de nuevo corruptos, todo político es ladrón. Son cosas que hacen daño a la democracia. Todo maestro es violador. Y el ministro es cómplice y el presidente también es cómplice porque tiene la foto con la rectora de la escuela. Eso hace daño a la República. ¿Tú crees que no tuvimos casos de corrupción en nuestro gobierno? Pero eso hay que tratarlo profesionalmente, éticamente, sin escándalos, sin utilizar a los niños No sé como si tú instrumento puedes político. pedir políticamente en el Ecuador. No. Nosotros lo hicimos.
Pero en un Ecuador que se fagocita con tanta facilidad, nosotros que políticamente se come entre sí, eso es imposible. Ese es el problema. Ha vuelto ese Ecuador porque con nosotros no existía. Pero ese Ecuador, cambio, porque había liderazgo, había presencia, pero en todo caso no es lo único. Te insisto, no hay nada de obra, no hay nada de casas, etcétera, y criticando todo y los antivalores que se transmiten y la persecución, el toma y daca, el reparto, la censura de prensa, porque tú conoces que hay censura de prensa. Hay pocos espacios como este para que pueda yo expresar mi opinión. Polarizaste al Ecuador. Lo mismo le dijeron al Faro. Lo dividiste, lo polarizaste. ¿Ese es el Ecuador que encuentras ahora? O sea, si hubiera sido así, pues hubiéramos perdido las elecciones. Siempre va a haber alguien en contra. Eso es la democracia. Pero tienen que encauzar ese descontento por métodos democráticos, voto, no por piedras, por violencia, etcétera. Pero oye, lo mismo le decían al Faro. Yo no soy ni la sombra del Faro, pero revisa. Esa fue la acusación de Plaza que pactó con Lizardo García contra el Faro, que había desunido al país. De eso acusaron a Abraham Lincoln, cuando quería liberar a los esclavos. Causó una guerra civil. Y hoy es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Vamos, Martin Luther King. No es que causaba manifestaciones, protestas por donde iba, e incluso acabó asesinado, le pegaron un tiro, ¿no? Por buscar los derechos de todos. Por favor, tú quieres lograr justicia, siempre habrá algún descontento, no es canallesco que arriesga hasta la vida tratando de hacer justicia y luego venga otro que te acompañó y sabe lo que estabas haciendo, sabes los riesgos que tomaste, decir, no, dividió al país. Eso es canallesco. Ya. Ofendiste demasiado a tus rivales políticos. Hoy te están pasando la factura de esas ofensas. Eso es otra cosa graciosa, ¿no? Porque tuve hace un par de días... graciosa. Hace un par de días, no sé, por los ejemplos que me dan, hace un par de días una entrevista en CNN y sacó que Fundamento dice que hay 2.000 agresiones a periodistas. ¡2.000! Yo dije, le han pegado 2.000 periodistas. ¿Qué pasó? No, es que usted dijo en el 2007 una periodista que era una gordita horrorosa. Como he dicho 10.000 veces, horrorosa en la costa significa malcriada, pero ya lo usaron como escándalo. Pero hace 10 años, no, en el 2016 le iba a Cintia Viteri que se maquillaba, candidata presidencial, sí, pero es que es una agresión verbal. Y las agresiones verbales a mí, revisa los tweets. Oye, este es peligrosísimo, son delitos de acción pública, hay amenaza con nombres y apellidos. Haz eso en Estados Unidos y va a ver qué te pasa. Aquí no sucede nada, y todo lo que nos han dicho, corruptos, dictadores, hambrientos de poder, de todo, los mismos medios de comunicación. Pero es gracioso, ¿no? Cuando los medios dicen las cosas más espantosas es libertad de expresión. Cuando tú respondes es atentado a la libertad de expresión. Ya basta, compañero. ¿Por qué Siempre hay consideras que criticar, siempre se puede criticar, pero si esa es la máxima crítica, quiere decir que lo hicimos bastante bien. ¿Cuál es el peor de los cuestionantes que has recibido después de que te fuiste desde el Mira, país? corrupto. O sea, en mi vida, pues con todo, con la claridad y transparencia de mi vida, o sea, de todo el listado de acusaciones que me pueden dar por mi temperamento, me puede decir prepotente, qué sé yo, hasta mal economista, como dicen algunos, pero corrupto nunca me imaginé. Nunca me imaginé. ¿Por qué censuras y criticas señalando esto es una regresión? Sí. ¿No consideras que en tu modelo fallaste mucho? ¿Que lo que ahora está haciendo el gobierno es corrigiendo, según lo que dice el gobierno? ¿O en realidad dejaste un esquema que era fácil de continuar? No es fácil ser Rafael Correa. Rafael Correa es solo uno. ¿Por qué le pides al otro que sea como tú? Yo no le he pedido eso. Que siga tu modelo, que siga el esquema. ¿Qué tan gobernable era el esquema que dejaste como para que se pueda continuar? Te voy a poner un ejemplo. Acuérdate que por politiquería, un ejemplo que ya está extremadamente claro, dijeron que había crisis económica, que había sobreendeudamiento, que el gasto había sido irresponsable, que la situación era gravísima. Acaba de decir hace 2 días el Fondo Monetario que está sorprendido de recuperación de la economía. ¿Qué mayor ejemplo que ese? Ahora el Fondo Monetario también es uno. ¿Qué mayor ejemplo que ese para demostrar cómo se ha mentido y que en realidad, en la medida de lo posible, se dejó la mesa servida? No es que resolvimos todo, pero por favor, sí resolvimos mucho y era de seguir con el modelo, administrando el modelo. Pero qué mejor ejemplo, y de eso te puedo hacer 10.000 casos. ¿Qué va a pasar con Alianza País? Te están quitando el partido. Sí, lo están quitando. Pero no le están quitando por el voto popular. ¿Has perdido Alianza País ya este momento? No, estamos luchando, pero quieren quitar con leguleyadas. Y es terrible lo que está pasando. Consejo Nacional Electoral, recién posesionado, entre gallo y medianoche, porque hubo un pacto el martes de noche. Ya se refirió a la señora Nubia Villasí y el otro señor Ayupanta como secretario de Alianza País a Ricardo Zambrano. No existe eso. La secretaria de Alianza País registrada en el Consejo Nacional Electoral es Gabriela Rivadeneira.
Han presentado una propuesta de una supuesta dirección nacional que sin quórum, que no representa a nadie, que eligió el nuevo secretario, pero no lo han tratado. No lo han tratado y adelantaron ya su criterio, se evidenciaron en el pacto con el gobierno, ya al nombrarlo secretario ejecutivo. Ni siquiera podemos impugnar porque todavía no ha tomado ninguna decisión el Consejo Nacional Electoral. La otra señora Paredes incluso ya dijo cuánto va a ser la consulta, 80%. O sea, es una barbaridad lo que está haciendo el nuevo Consejo. Es evidente su misión y su relación con el Ejecutivo. La convención, la 7ª convención en Esmeraldas, puede marcar o el futuro de Alianza País o su entierro. Escoge. El futuro. Si esa convención la vamos a ganar sin duda. No se atrevieron a ir a esa convención. No, porque saben que las bases están con nosotros. Podrán comprar algunos dirigentes, pero al millón de adherentes no vamos a poder comprar. Y el 95% está con nosotros. Por eso han preparado esta leguleyada para que el Consejo Nacional Electoral, en base a pactos, y Dios no quiere, el Tribunal Contencioso Electoral, lograr lo que no lograron en las urnas. Es gravísimo lo que está pasando, Francisco. Entonces, algunos están contentos porque está pasando a Correa, porque no me quieren. Por favor, si quieren al país, esto no le puede pasar a nadie. Se está perdiendo el Estado de Derecho. Estamos en Estado de Derecho. Por favor, revisa. Tú eres abogado. Nadie es perfecto. Tú eres abogado. No, además de periodista. Tú eres economista. Revisa. Ni siquiera se ha tramitado el pedido presentado por esa espuria Dirección Nacional presidida por Lenín Moreno para el nuevo secretario Ricardo Zambrano. Pero ya lo nombró. Nubia Bellicis como secretario de Alianza País. No se ha tratado, no hay decisión, de acuerdo al registro de Gabriel Rivadeneira, pero ya lo nombró. Es gravísimo. ¿Crees que expulsar a Lenín Moreno es la solución para los problemas de Alianza País? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Quedaremos menos, pero seremos más. Oye, sí, yo sé, esta es la vida. Y la experiencia, pues, nos tiene que preparar para esto. Aunque así sepas que una inyección duele, cuando te la ponen va a doler. Pero nunca nos imaginamos la magnitud de esto. El oportunismo, la deslealtad, la ingratitud que ha habido en Alianza País ha sido terrible. Y entre otras cosas, porque crecimos con el poder. Alianza País se creó en abril del 2016, yo ya en enero del 2017 era presidente y creció con el poder. Y cuando pasa eso, hay mucha gente que está ahí no por convicción, sino por estar cerca de poder, por un puestito, por un plato de lentejas. Mejor que esa gente se vaya. En estos momentos de crisis se ve quién es quién. El Che, yo sé que usted también admira al Che. El Che decía, hay revolucionarios que llevan la revolución en la boca para vivir de ella. Los verdaderos revolucionarios llevamos la revolución en el corazón para hasta morir por ella. No causé gracia cuando yo, al principio del proceso de Alianza País, en el 2006, les decía y criticaba que ustedes eran una colcha de retazos. No les cayó bien el término. Y sin embargo era correísta, ¿no? Yo estaba de acuerdo con eso. Bueno, en principio estoy de acuerdo. No, sin embargo era correísta. No hay tal, eso ya lo va a desmentir el propio Rafael Correa, pero ese no es mi problema. El problema es que ustedes están pagando el haber constituido una colcha de retazos que en este momento les exige redefinición ideológica, reestructuración de cuadros y una adaptación a un proceso distinto al que han manejado hasta ahora. Nuevamente no es tan cierto, Pancho, es fácil criticar, pero por otro lado, creamos el movimiento político más grande de la historia del país y el más exitoso. 14 elecciones ganadas en 10 años. Por supuesto que va a tener problemas, que son mayores que los que hubiéramos esperado, sí. O sea, hay gente que se vendió por un plato de lentejas, hay gente amenazada. Lo primero es inmoral, es corrupción, dejarte comprar. Lo segundo es cobardía, pero los verdaderos revolucionarios no podemos ser ni morales ni cobardes. Entonces, de esta durísima prueba, pueden salir oportunidades, entre ellas una Alianza País más depurada, más transparente, que estén los que deben estar. Purga a los desleales. No me gusta la palabra purga, eso es estalinismo. Mamá. Enfrentamiento con la deslealtad. Sí, ¿Lo vas a hacer? Siempre. O sea, mira, no se puede... ¿Es ahora? Es uno de los valores básicos del ser humano. Jóvenes. ¿Cuántos van a salir? Y cuando escuchen a alguien decir, yo no soy leal a personas, sino a principios, prepárense, porque te van a meter la puñalada. Y hay tanto cinismo que quieren disfrazar la traición como coherencia. Uno es leal también a las personas. Si estimas a esa persona, si crees en esa persona, y si no estimabas a esa persona, si no creías en esa persona, ¿para qué estuviste en ese país? Exacto. ¿Por qué la calificación de desleales y traidores a los que ahora colaboran con Moreno? Porque después de todo lo que ha pasado, yo creo que ya no hay donde perderse. Más aún si tenemos referentes históricos como la traición de Plaza con Alfaro. Revisa, calco y copia. Plaza, por Alfaro, gana las elecciones, vence al banquero,
Lizardo García, pocas semanas después pacta con el banquero, luego es presidente Lizardo García y hasta confina Alfaro en Guayaquil por corrupto. Y ese fue el preámbulo de lo de la Bárbara. No hay dónde perderse, ya a esta altura no hay dónde perderse. Pero hay tanto cinismo que muchos de los que se han ido por un plato de lentejas, revisa cuántos asambleístas tienen a su familia en cargos públicos. Para empezar con eso nomás. Pero dicen que están luchando contra la corrupción. Y como nosotros nos ponemos al gobierno, estamos a favor de la corrupción. Ya basta. Me ha causado gracia algunos comentarios que han surgido en la página en estos momentos de aquellos que creen que nos pueden criticar diciéndonos que no hemos cubierto la visita del presidente Correa acá a Ecuador. Y yo digo, a veces somos el único medio que ciertas cosas las cubrió, como por ejemplo ayer tu denuncia del boicot a la convención. Pero también viste el boicot a la... o sea, que venga Rafael Correa al país es noticia. Y hay un boicot terrible de los grandes medios nacionales, pero no solo eso. O sea, no estamos hablando de locuraciones. Periodistas por redes sociales propusieron que no se cubra mi llegada. Y periodistas responsables, profesionales como Fabricio Vela, dijo que es el colmo. Le puede gustar o no Rafael Correa, pero es noticia, tiene que ser informado. Y ese derecho a defender la información nos hace a llevar a versiones que no pueden gustar. Personalmente no me preocupa mucho. Déjenme informar nada más. Solo déjenme informar. Y por eso te pregunto, ¿por qué dices tú ayer que hay un boicot a la convención? ¿En qué te basas? ¿En qué se muestra el boicot? ¿No escuchaste las declaraciones de transportistas del gobernador? No escuché. Bueno, revisa, está en redes, que no van a dar ningún transporte para el día domingo. Teníamos para boicotear, porque dicen que ellos están con el gobierno, lo dicen, ¿no? Habíamos alquilado el recinto ferial de Esmeralda para convención a la Cámara de Comercio, con el contrato, pagaba el alquiler con una penalización del doble del alquiler en caso de que rompan el contrato. Lo rompieron porque resulta que el presidente de la Cámara ha sido este señor Homero Cervantes, que ha pasado por el PRIAM, por el PRE, con una carta insultante y lleno lleno también de falta de ortografía, y rompe el contrato, prefiere pagar la pena a permitirnos tener nuestra convención en el recinto ferial. ¿No te imaginas lo que han tratado de hacer para evitar esa convención? ¿Dónde lo van a hacer? Lo vamos a hacer, ya está, es un complejo entre Esmeralda y Atacama, no recuerdo el nombre en este momento. ¿Complejo vacacional? Más o menos, porque... ¿Les tocará? ¿Pero? ¿Cuánta gente tiene previsto? Son 1.500 los delegados de acuerdo al reglamento. Es un número alto. Sí, hay un pequeño coliseo que permite albergar a esa gente. De lo que sé, yo no estoy organizando directamente, pero sí me dijeron que ante la retirada, ¿cómo diríamos?, la pequeñez de quitarnos el recinto ferial, pues habían encontrado ese complejo. No te imaginas lo que hemos sufrido, Pancho, cosas que nunca se han visto en el país. Yo fui invitado a abrir la conferencia, 14ª conferencia de UNCTAD, ¿no?, la agencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo. Un gran honor para el país, un gran honor para mí como profesional. Cancillería presionó para que me desinviten. O sea, hasta los diplomáticos que no simpatizan con nosotros estamos escandalizados, porque nunca se han pasado estos límites, nunca. Déjame que te pregunte algo. ¿Cómo es tu vida ahorita en Bélgica? Muy tranquila. ¿Qué tan desesperado estás? Te ponen hasta como el loco del ático, como un tipo desesperado, ansioso del poder, y que el único remedio que encuentra es chatear, estar en las redes sociales y pendiente de lo que pasa acá para responder, atacar o actuar. Eso tiene que decir, porque tiene que decir algo, ¿no? Sí me angustia la situación del país. Sin embargo, te puedo decir, lo único que en verdad me quita el sueño es ver a un hombre inocente preso, lo de Jorge Glass. Eso sí me quita el sueño. Y la injusticia me quita el sueño. Yo he aprendido a relativizar en mi vida. Jamás esperamos esta pesadilla, ni nuestros peores sueños. O sea, jamás hay peor. La oposición nos imaginó. Ni la pensamos ni la imaginamos, pero sucedió. Como te puede suceder, ay, Pancho, pero no, un accidente, una enfermedad grave, no te puede suceder. Son pruebas que te pone la vida, no la buscar. Tienes que enfrentarlo con alegría, optimismo. Entonces yo relativizo, se presentó, no la buscamos, no somos culpables. Yo creo que no la merecíamos tampoco. Pero habrá que enfrentarlo. Y eso no me quita el sueño. Sí me quita el sueño cosas, por ejemplo, como Jorge Glass preso. Dicen que no es el poder lo que corrompe, sino lo que hacemos para no dejar el poder, para no salir del poder. ¿Extrañas el poder, Rafael Correa? ¿Tú quieres volver a ser presidente del Ecuador? Créeme que en absoluto. ¿Por qué Créeme no? que en absoluto. ¿Por qué no? Lo que estás haciendo no es una muestra de eso. Hasta me sorprendí, ¿no? Yo creía que iba a extrañar algo. No, no extraño absolutamente nada. Mi vida ya es muy tranquila, muy feliz. Yo todos los días acompaño a pie a mi hijo al colegio, pasamos por bosques con conejitos, es una maravilla. Lo que pasa es que uno tiene que asumir sus responsabilidades. Pero yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Yo estoy más de acuerdo con la frase de Pepe Mujica, que dice,
No es que el poder cambie a las personas, evidencia realmente quiénes eran. Entonces, si tú utilizas el poder para a servir, alguien y verás cómo es. o sea, tú quieres conocer a alguien, dale poder, ¿no? Y verás si sirve, si utiliza ese poder para servir o para servirse de los demás. ¿No estás sacrificando mucho a tu familia con esto? Sí, esto nos genera angustia, pero también genera angustia. Yo me imagino tu familia este momento contigo acá. Sí, era una visita de alto riesgo, esto me crea fricciones familiares, pero así también hay gente aquí que se ha jugado la vida. Mira lo que hizo Ricardo Patiño, se fue del gobierno, Virgilio, Paola. Entonces no puedo dejar solo a mis compañeros tampoco. Tenemos principios, hay lealtad. ¿Por qué no los dejas solos? Porque ellos se han expuesto demasiado y si soy necesario para ayudar en la lucha, tengo que estar. Pues. ¿Quién te dice que eres necesario en esta lucha? No hablemos, no seamos... Pero es que te planteo, a ver, ¿por qué? Porque mira la motivación que da mi presencia aquí. Alianza País estaba a la defensiva. Pero entonces, ¿por qué no crearon un espacio de liderazgo que permita sustituirte? Porque tú siempre has dicho, no soy imprescindible, estoy de acuerdo contigo. Alianza País no puede depender tanto de Rafael Correa. Se lo creo, pues, o acaso Ricardo Patiño no es líder, o acaso Gabriela Rivadeneira no es lideresa. Están luchando contra un monstruo de 1000 cabezas. El poder sin límite ni escrúpulos, poder que se ha tomado otra función del Estado, poder que amenaza, que persigue a través de la Contraloría, poder que tiene la complicidad de los medios de comunicación, poder que quiere destruir Alianza País. Obviamente lo que se necesita es unir toda la fuerza, no es que no hay liderazgos. Vamos terminando. ¿Qué vas a hacer con tanto odio que te afecta? Oye, personalmente, humanamente, oye, ¿cómo te sientes? Es durísimo, pero también hay muchísimo amor y cariño. ¿Lees todos los comunicados? ¿Te tomas la molestia de leerlos? No. ¿No te enferma? Precisamente, para no enfermarse no leo tanto veneno de corazones enfermos, pero sí leo... ¿No te preocupa ese escándalo? Claro que preocupa, claro. ¿Y por qué crees que queda para la historia? ¿Por qué crees que es bueno que la familia esté fuera para sacarla de este infierno que fue también fomentado por el anterior gobierno? Están envalentonados, los opositores, aupados por el gobierno, lo que nos pasó ayer en Ibarra, unas 3.000 personas recibiéndome, pero había unos 120 de luto con altavoces, ¿no? Con huevos, con bombas, con pintura, que le tiraron a niños. Yo te puedo mostrar la foto de los niños con pintarrajeados ahí. Entonces, por supuesto que esas cosas preocupan, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Hemos cumplido con nuestro deber, pero también, por cada uno que te odie, hay 10, 20, hay muchísimos más que te quieren profundamente, como lo he podido verificar en cada rincón de la patria. ¿Qué vas a hacer con tanto afecto de los que te siguen? Lamentablemente. ¿Cómo mantienes eso? Es como Fidel Castro. ¿Tú crees que Fidel Castro lo quería todo el mundo? No. Entonces, yo no me creo un gran hombre, ¿no? Primero, Einstein decía, los grandes hombres siempre encuentran la oposición de mentes mediocres. Yo no me creo gran hombre, pero sí que enfrentamos mentes mediocres. Segundo, ¿qué obra trascendente no encuentra contradictores? Lo que pasa es que aquí todavía no sabemos procesar las diferencias, más lo que ha inyectado el gobierno, entonces todo se expresa en violencia, amenazas, etcétera. No entendemos que en democracia pues puede haber esa diferencia, pero se deben procesar de otra forma. ¿Qué vamos a hacer con los que nos quieren? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue tu pregunta, Pancho? ¿Qué vas a hacer con tanto afecto? Tanto afecto, agradecerle infinitamente y decirle que siempre pueden contar conmigo. ¿Y con la imagen de ingratitud que quiere transmitirse? ¿Qué imagen de ingratitud? Nada hiciste. Todo lo que hiciste estuvo mal. Bueno. Nada sirve, nada vale. Rafael Correa. Francisco, tú como comunicador seguramente conoces que la opinión pública no es la opinión publicada. La gran mayoría es silenciosa. Anda a las calles y verás lo que escucha. No, sí, estoy en las calles. Hay gente que te abraza, que llora, ¿por qué se fue? Me hace sentir mal porque dice, no te vayas, ¿por qué te fuiste? Como que si lo he abandonado. Y te vas el 4 de diciembre. Pero míralo paradójico, ¿no? Todos están paradójicos. Sí, es cierto. O sea, esto fue manipulación del gobierno, que con sus supuestos diálogos pareció ser que la oposición tenía razón. Que éramos nosotros los corruptos, los que habíamos hecho todas las cosas malas, los que quebramos al país, los que causamos la migración. Empezó a dar disculpas que no merecían ni que habían sido siquiera pedidas, y resulta los banqueros, la partidocracia, los que habían tenido razón. Entonces mira los antivalores y la falta de verdad que nos transmitieron. Yo termino con algo que quiero que lo sientas, como quiero que quienes nos escuchan o nos ven lo sepan. Tengo una grata amistad con Rafael Correa, que se remonta al movimiento Scout. Tengo una grata amistad con Lenín Moreno, que se remonta a los días estudiantiles. Eso lo he relatado públicamente. Hay momentos en que me siento dividido. Hay momentos en que me siento indignado. Hay momentos en que realmente me siento sorprendido, porque están saliendo gentes y personas que no conocía y con gestos
actitudes que tampoco conocía. Como yo creo que hay una buena parte de que los que se sienten afectados por todo lo que está pasando, que no debió haber sido. No fui correísta, le digo de frente a Rafael Correa, Yo no tampoco. fui correísta. Yo tampoco. No, mi medio dependió de Rafael Correa, nunca. Fuimos lo que siempre se tiene que ser en un medio, objetivos y equilibrados. Y eso se mantiene en este diálogo, eso se mantiene en esta actitud, este momento, con un Rafael Correa que ya no esté en el poder y al que todavía lo considero y con orgullo mi amigo. Fraternalmente mi hermano Scout, pero también ante la nación mi preocupación porque todo lo que está pasando es un conflicto de liderazgos cruel. Yo no estoy de acuerdo con eso, Francisco, y creo que con todo respeto es una Me alegra que discrepemos. visión bastante mezquina e injusta, insultante para la gente que está siendo perseguida con Contraloría. Yo te puedo dar datos de ministros que son asambleístas, que les meten una glosa de 30 millones de Contraloría, el día siguiente llama Eduardo Manga a decir, te ayudamos, pero si nos apoyas. Son cosas concretas, no reales. Entonces no podemos reducir esto a una pelea de liderazgos, es un cambio, volver al pasado, las prácticas políticas más deleznables, en la contrarrevolución, legitimar el neoliberalismo, criticar el modelo económico, ¿no? Y no es que lo buscamos, se presentó, y con ese espíritu de Scout, donde el Scout enfrenta dificultades con alegría, con optimismo, sí, sí. Hay que enfrentarlo, con convicción, firmeza, pero tratando de ser optimista y sin perder la alegría. ¿Les toca la final? ¿Cuándo vuelves? Yo le dije al pueblo ecuatoriano, se lo dije hace 2 años, vuelves? no, yo voy a residir varios años en Europa, no puedo volver por cuestiones familiares. Entonces no te tendré en este tiempo. No sé, pues si algún No rato me te toca. tendrán Yo, en este yo no había tiempo. planificado este viaje. Tu propio Fue por la movimiento. convención. Y si les toca Lo que tú fundar un dices, movimiento, deben marchar por sus propios pies. Ah. Yo vine a ayudar a organizar la 7ª convención, pero yo tengo que seguir residiendo en Bélgica, tengo una obligación con mi familia. En la vida política, querido Pancho, tú tomas decisiones que involucran a los demás. Yo decidí ser candidato a presidente, pero fueron mis hijas, mi hijo, que no me vieron durante largas horas, días, semanas, alguna vez. Sacrificaste tu Fue mi familia. esposa, no la que no me veía durante mucho tiempo. Fue mi familia la que perdió privacidad, la que perdió seguridad, la que tendría que aguantar cualquier barbaridad en redes sociales. Y nosotros somos una familia muy sencilla. Yo seguí viviendo en mi casa, no en Carondelet, donde había chef, cocinero. Mi esposa siguió siendo maestra de escuela. Nos gusta esa vida sencilla, esa intimidad familiar que aquí es imposible lograr. Le debo eso a mi familia. Por cuestiones familiares yo tengo que residir por los próximos años en Bélgica. no volverá dentro de un buen tiempo, ¿ah? Sí, Les advierto, no volverá. lo dije al país. Gracias por el diálogo, Rafael. Gracias a ti, Pancho. Gracias a la deferencia de venir. No, gracias por la Siempre invitación. fue grato conversar contigo. No muchos medios están abriendo espacio, ¿no? Hay también censura de prensa. Esa No es es la- un problema de liderazgo. esa Son es- cosas terribles que están pasando. Veo el país de hace 20 años. Esa ¿Sabes es- por qué el país de 20 años? El país de la camioneta. ¿Sí te acuerdas, no? Ah, Cuando hicieron una consulta verás. popular para avalar la institución de Adalá, que fue inconstitucional, fue un golpe de Estado, y a Fabián Alarcón como presidente interino. Hicieron a la gente votar sí, pero sigue siendo inconstitucional. Y de ahí empezó una inestabilidad de 10 años, donde tuvimos 7 presidentes, 3 gobiernos electos que no acabaron su periodo por la falta de gobernabilidad, por la falta de continuidad. Tuvimos la crisis del 99 y una quinta parte de la población tuvo que dejar su propia tierra en esa tragedia llamada migración. ¿Cómo me recuerdan los momentos actuales? Ese Ecuador de hace 20 años. es el enfoque de Rafael Correa. Gracias por estar con nosotros. Esto es Ecuador Inmediato Radio, señoras y señores. Gracias por preferirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Ecuador. Gracias, Francisco, a ti y un abrazo a toda la audiencia. El tiempo se hizo corto.